Muy buenas noches a todos. El día de hoy hablaremos de una historia de esas que se suelen contar en Día de Muertos. Si tú tienes una historia, mándame un correo que está aquí en la caja de descripción y disfrutemos la siguiente historia como lo que somos, espíritus de la oscuridad. Era 2 de noviembre cuando decidimos viajar al pueblo de mi bisabuela. Un lugar remoto, enterrado entre cerros polvorientos del México profundo, al que no llega señal, ni siquiera la del celular, ni turistas, tampoco personas en busca de experiencias místicas. Solo los que pertenecen a sus raíces vuelven. Y nosotros lo hicimos, como cada año, para rendir homenaje a nuestros muertos. Desde niño me fascinó ese sitio, no solo por el aire espeso y el silencio que lo cubre como una sábana, sino por mi bisabuela. A sus más de 90 años sigue lúcida, serena, observadora. Habla poco, pero cuando lo hace, cada palabra pesa. Es la memoria viva del pueblo. Aunque si soy completamente honesto, también hay otro motivo por el que me encanta visitarla. Su perico, un ave de plumaje verde con destellos escarlata en el pecho, que vive en una jaula de hierro ya envejecido junto a la ventana de la cocina. Es como si esa jaula lo hubiera contenido por generaciones. Ese perico no es como los demás. Tiene una mirada que incomoda, inteligente, vigilante. Repite frases con una entonación tan humana que uno llega a preguntarse si realmente aprendió a imitarlas o simplemente las recuerda. Me causaba gracia enseñarle malas palabras o juegos de palabras absurdos. Sin embargo, había algo que me inquietaba. A veces, sin previo aviso, comenzaba a entonar una antigua canción de cuna. La primera vez que lo hizo, pensé que era un truco nuevo, pero cuando le pregunté a mi bisabuela por qué la cantaba, su rostro, normalmente firme y sabio, se endureció. Evadía la pregunta con un gesto seco y siguió amasando tortillas. Me respondió solo días después. Aquella noche, frente al altar iluminado con veladoras y flor de cempasúchil, típico de la época. Pero esa noche todo cambió. Hace muchos años, dijo sin mirarme, cuando yo tenía apenas 10 años, ocurrió algo a que el pueblo ha intentado enterrar en el olvido. Pero hay cosas que no mueren, solo duermen. Su voz, apenas en un susurro, como si no quisiera que la oyeran las paredes. El herrero del pueblo, continuó, había perdido a su esposa de manera extraña. Fue una noche como esta, con copal en el aire y nuestros antepasados caminando entre nosotros. Ella, su mujer, estaba en la cocina limpiando, mientras cantaba esa misma canción de cuna al perico. Una escena común, tranquila, pero de pronto el canto cesó. El silencio en la sala era tan denso que se sentía un peso sobre los hombros. Él la llamó, nadie respondió. Subió al cuarto, recorrió la casa. El herrero, incluso hasta volver a la cocina, solo encontró un montón de cenizas junto a sus tacones rojos. El perico chillaba, alborotado en su jaula, y repetía una y otra vez la canción de cuna. ¿Y no investigaron lo que pasó después?, pregunté, aún incrédulo. Sí, claro que sí, pero nadie encontró explicación. No hubo fuego, no había señales de violencia,
Solo desaparición, cenizas. Mi bisabuela se detuvo a beber un sorbo de atole y luego continuó. El herrero nunca volvió a ser el mismo. Se encerró en su taller durante semanas. Lo único que se escuchaba era el martilleo constante, como si estuviera forjando algo más que metal. Cuando alguien le preguntaba qué hacía, solo murmuraba: es para atrapar a la que se escapó. ¿La que escapó? ¿De dónde? Ella me miró con ojos opacos, detenidos en el tiempo. Del altar, finalizó. Más tarde esa noche, después de la cena, nos reunimos en el patio. La luna estaba ausente y la neblina comenzaba a descender desde los cerros, como dedos fríos sobre mi tierra. Mi bisabuela volvió a hablar, esta vez con voz más baja, como si temiera que algo o alguien escuchara. ¿Has visto las ruinas cerca del barranco? Asentí. Siempre me parecieron extrañas, como los restos de una iglesia devorada por algo más que el tiempo. Dicen que lo que se llevó a la esposa del herrero no era humano, dijo mi bisabuela. Se alzó desde esas ruinas después del temblor que partió la tierra años atrás. Algunos aseguran que fue fuego lo que devoró el templo. Otros dicen que fue la misma criatura. Me estremecí. Esa cosa comenzó a aparecer en distintos lugares, sobre los tejados, flotando en el río, cruzando el cementerio, siempre cantando la canción de cuna. El herrero la perseguía noche tras noche, con su martillo en mano, un martillo que no era común, pesado, grabado con símbolos antiguos que, según se rumoraba, le dictó el mismísimo demonio. ¿Y la atrapó?, pregunté. No, siempre se le escapaba. Ella se volvía a mirarlo por instantes, con una sonrisa cruel y blanca. A veces dejaba huellas de ceniza, otras veces risas que helaban la sangre. Mi corazón latía con fuerza. Y lo peor es que no estaba solo en mi ansiedad. El perico, dentro de la casa, comenzó a emitir un sonido gutural, un ruido que jamás le había escuchado. Una noche sin luna, el herrero me pidió que lo acompañara. No sé por qué acepté. Tal vez fue curiosidad, tal vez algo más fuerte. Llevaba el oro en el hombro y el martillo envuelto en un paño rojo. Al llegar a las ruinas, la canción comenzó a escucharse. No venía de la jaula, no, venía del altar derruido. Y allí estaba, flotando sobre el altar mientras sonaba esa canción de cuna, con el rostro de su esposa sin vida. Mi bisabuela hizo una pausa. Nadie de los presentes respiraba. El perico alzó el vuelo. Finalmente continuó. El herrero corrió hacia ella. Cuando levantó el martillo, este brillaba con una luz roja intensa. Golpeó el altar con una fuerza brutal. El sonido fue como un trueno, y un grito desgarrador cruzó el pueblo entero, y luego comenzó a caer ceniza, suave, persistente, como nieve negra. Me froté los brazos. Tenía la piel erizada. Yo perdí el conocimiento, dijo mi bisabuela otra vez, y cuando desperté, el herrero había desaparecido. Solo quedaba el martillo, aún caliente, sobre el altar. El perico revoloteaba cerca y se posó en mi hombro. Todos guardamos un silencio extremo. No sabíamos lo que estábamos escuchando. Desde entonces, continuó mi bisabuela, el pueblo duerme en silencio. Nadie canta, nadie habla del herrero.
El martillo fue guardado en el ayuntamiento, sellado con cadenas. El loro murió hace ya muchos años. Yo he cuidado de su descendencia. Y este, dijo mientras acariciaba al ave, sin que nadie le enseñara, repite esa canción. Me quedé paralizado. El perico giró la cabeza hacia mí, como si supiera que hablábamos de él. Y de pronto escuché esa canción de cuna en mi mente. ¿Y si regresa?, pregunté. Ella me miró con una calma que me heló. Lo hará. Todo lo que duerme, despierta. Esa noche me costó dormir. Me levanté a beber agua y pasé junto a la jaula. El perico me observaba, inmóvil, y de pronto, sin abrir el pico, escuché otra vez esa canción. Pero esta vez no provenía de él, venía de afuera. Me acerqué a la ventana. El patio estaba cubierto de neblina, como si la festividad del 2 de noviembre hubiera pasado. Las veladoras del altar se habían apagado. Y entonces la vi. Una silueta femenina flotando entre las flores, con el cabello largo, cayéndole por delante del rostro. La canción continuaba, suave, envolvente, como un susurro en mi oído. Retrocedí. El perico comenzó a golpear la jaula desesperado. Yo lo miraba con terror, sin entender. La canción sonaba y sonaba. La voz era la misma, pero esta vez me llamaba a mí. No recuerdo en qué momento salí de la casa. Caminé entre las lápidas del panteón viejo, guiado por la canción. Todo el pueblo dormía, las cruces cubiertas de escarcha y tierra. Llegué a las ruinas y allí estaba, flotando sobre el altar. No sabía si debía correr o acercarme. Algo me empujaba a dar un paso más. Y entonces vi el martillo. Estaba allí, donde lo había dejado el herrero. Brillaba débilmente, como esperando. No, esto no es real. Desperté en casa de mi bisabuela. Estaba soñando, pero ella me miraba en silencio. En sus manos tenía la jaula. Estaba vacía. El perico ya no estaba vivo. El martillo ha vuelto al altar, dijo. Esta vez el canto no se irá tan fácilmente. Me levanté. En mi brazo tenía una quemadura en forma de símbolo, el mismo que llevaba el martillo. No he vuelto al pueblo desde entonces, pero a veces, en las noches, cuando el viento sopla desde el sur o desde el norte, escucho la canción de cuna, muy lejos, suave, y sé que ella aún me busca.